Bien, hermanitos y hermanas, bendiciones a todos y gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de venir ante su divina presencia y dar gracias al Señor por el momento, ¿no?, que tenemos de estar ante su trono y tener la gran bendición de meditar en su bendita palabra. Doy gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido y siempre reconocer que si estamos firmes o si estamos prevaleciendo es porque la gracia y la bondad de Dios y su misericordia no nos ha faltado. Gracias a Dios. Para mí siempre digo que es un honor, un privilegio grande poder saludarlos, a toda la familia cristiana, los hermanos en Cristo Jesús que están diseminados por todo el mundo y también nuestros amigos y familias. Dios les bendiga a todos y gracias a Dios que por este medio podemos llegar ahí donde usted se encuentra con el consejo de la bendita palabra. Recuerde que todos los miércoles a las 7 estamos en el aire a través de este sistema y queremos que la palabra de Dios llegue a su corazón, el consejo llegue a su corazón y que pueda ser participante de esa iglesia gloriosa a través de la gracia, de la bondad, de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, todavía es tiempo, la gracia sigue fluyendo y eso tendrá su fin cuando Cristo Jesús venga por su amada iglesia. Así es que hoy es el tiempo de salvación, tiempo de restauración. Y siempre, hermanos y hermanas, firmes en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. El libro de Isaías, vamos a estar abriendo las Santas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 46. Libro de Isaías, capítulo 46. Estaremos tocando acerca de la soberanía de Dios, o sea, los decretos que surgen de parte de Dios de acuerdo a su soberanía. Así es que los decretos de Dios, eso sería el tema, los decretos de Dios, los designios de Dios, y como eres el soberano, Él hace con su creación lo que a Él le place. Y eso vamos a tratar la manera de explicar y que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo ministre cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Capítulo 46 decía, de Isaías, versículo 9 y 10, 2 versículos, vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Leamos una vez más, versículo 10, dice, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. Vamos a orar. Levantemos nuestra oración al Señor y digamos, Señor, habla mi corazón. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Es un momento hermoso, precioso que nos concedes de estar en tu presencia y de levantar estas palabras hacia ti, Señor, para pedirte que seas propicio a nuestra necesidad. Eterno Dios de gloria, damos gracias por la fuerza y fortaleza que nos has dado hasta este momento. Reconocemos que si estamos en pie, si estamos firmes, estamos prevaleciendo, es porque tu presencia ha estado con nosotros, tu guianza ha sido con nosotros, hemos sido fortalecidos por tu Santo Espíritu. Por lo tanto, agradecemos todas las bendiciones que nosotros recibimos, Padre. También rogamos por aquellas vidas, aquellas almas que
han conocido tu gracia, tu bondad, se han deleitado, Señor, en tu divina presencia, pero que han dado algún paso y se han apartado de ti, ten misericordia de ellos, Señor. Tráelos otra vez al redil para que puedan ser restaurados y en el nombre de Jesús puedan ser guiados y así, Señor, tus propósitos eternos tengan cumplimientos en esas vidas, cuerpos enfermos sean sanados en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen y nosotros somos creyentes en ti, Señor, y tú no has cambiado, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, creemos que tú eres el médico, el sanador de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Al débil, Señor, fortalécelo, al caído, levántalo, porque tú eres el soberano, tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios eterno, y solamente nuestra confianza, Señor, está en ti. Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu también sea con nosotros y nos ayude a poder meditar en tu bendita palabra. Gracias, Señor. En tus manos estamos y que esta palabra sea de bendición. Aleluya. Aleluya. Muy bien, hermanitos y hermanas, hemos venido los días miércoles tocando algunos temas acerca del alma, el destino del alma, del creyente, del no creyente. Hemos visto también el amor de Dios, que Dios es amor, y decíamos que la naturaleza de Dios es amor. Eso es lo que dice el apóstol Juan, porque Dios es amor, y porque Dios es amor, envió a su Hijo amado Jesús a esta tierra para que el hombre tenga la oportunidad de ser salvo. Entonces Cristo Jesús, por amor a nosotros, fue a la cruz, murió, derramó su sangre preciosa y fue un sacrificio perfecto. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos la salvación que es dada por la misericordia y por la gracia de Dios Padre, que envió a su Hijo amado Jesús. Pero también explicamos que es cierto que Dios es amor, pero también decíamos el miércoles pasado que Dios es fuego consumidor. O sea que también hay decretos que Dios ha establecido y que es inevitable, inevitable que no puedan recibir lo que Dios ha establecido conforme su conducta en esta tierra, porque hay una gran diferencia. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted vive en una sumisión. Nosotros tenemos todo nuestro ser bajo la obediencia de Dios Padre. Tratamos la manera de tener una vida agradable, aceptable a Dios. Tenemos lucha, tenemos batallas y siempre buscamos la presencia del Señor. Tratamos la manera, ¿no?, que todo nuestro ser esté bajo la voluntad de Dios Padre. Y también, pues así hay personas que todavía siguen necios, reacios al llamamiento, desobedientes, alejados a las cosas de Dios. Y eso es de que si la persona todavía está en desobediencia, que niega la existencia del Señor, entonces si sigue en esos pensamientos y parte de esta tierra, su final será diferente a aquel que es justo o aquel que trata la manera de tener una vida, ¿no?, que sea agradable a nuestro Dios, a nuestro Señor. Recuerde que también hemos tocado algunos puntos acerca de la obra de Dios en el corazón del hombre, la intervención de Dios en el corazón del hombre, que dice que aquellos que han venido a los pies de Cristo Jesús y han reconocido que Jesús murió en la cruz y pidieron el perdón de sus pecados, dice la palabra del Señor, que el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, como hijo de Dios,
el galardón que Dios tiene para los suyos es diferente a aquel que no es hijo de Dios, porque recuerde que decíamos que dentro de la raza humana hay dos pueblos, el pueblo de Dios, oiga bien, el pueblo de Dios que está compuesto por los hijos de Dios, y está el otro pueblo que vive en desobediencia, que dice, según Juan dice, y en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea que hay dos pueblos, y por lo tanto también las escrituras nos hablan del camino, o sea, de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Entonces quiere decir que estos dos pueblos van caminando en diferentes caminos, y ese camino, el final, es diferente lugar. Entonces los que mueren en Cristo Jesús irán a la vida eterna, a la presencia del Señor. Y los que mueren sin Cristo van al infierno, al castigo eterno, que será por los siglos de los siglos. Y por eso es que decíamos, ¿no?, que Dios es amor, Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero quiera Dios, no quiera Dios, estimado amigo, si usted no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, hoy tiene la oportunidad, es el tiempo de restauración. Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento para que puedan confesar sus pecados y así adquirir el perdón y tener vida en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, porque ese es el plan y el propósito de Dios. Ese es el amor de Dios para con los hombres, que envió a su Hijo amado Jesús para que el hombre pueda ser salvo y sea libre de esa condenación. Decíamos también que Dios no condena a nadie, Dios no condena a nadie. Si el hecho de haber nacido y ser descendiente de Adán, ya el hombre nace bajo condenación. Entonces eso lo dicen las Santas Escrituras, que por la transgresión de uno entró el pecado a los hombres. Y todos los hombres, todo ser vivo nace muertos en delitos y pecados, nace separado de Dios, independiente de Dios, y para eso vino Jesús, para restaurar al hombre, para traerlo a la comunión con el Padre, que es el dador de vida eterna. Y eso es lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que gracias al Señor, y en esta oportunidad queremos también tratar acerca de los decretos de Dios. Recuerde que los decretos de Dios son órdenes que Dios da y que tendrán cumplimiento. Los decretos. O sea, hay designio, fíjese, un designio de Dios. El hombre no puede entender los designios de Dios. Usted no puede entender, yo no puedo entender los designios de Dios. Lo único que puedo decirle es que un designio de Dios, Él lo hace en base a su autoridad, en base a su potestad, y como dice acá el versículo que leíamos, especialmente en el versículo 10 del capítulo 46 del libro de Isaías, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, como Él es el soberano, porque dice Colosenses, fíjate, dice en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a dar lectura a esta porción tan hermosa, tan preciosa, que Colosenses nos deja una clara, una evidencia de que Cristo Jesús es el creador de todas las cosas, es el soberano, y por lo tanto toda la creación fue y es para Él. Dice el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado. Oiga bien, dice que todo fue creado, sean las cosas visibles e invisibles, sean potestades, sea lo que sea, fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que toda la creación, todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el soberano, Él es el soberano. Por eso que los hermanos de la iglesia, del libro de los Hechos, cuando levantaban el clamor, decían, soberano Señor de los cielos, soberano Señor de los cielos. O sea, de que Él es el soberano, no porque los hermanos lo digan. No porque los hermanos lo digan. O sea, lo que la iglesia está diciendo, soberano Señor de los cielos, lo están diciendo porque Él ya es el soberano. No es porque Él es el soberano porque la iglesia lo está manifestando. No, es una manifestación que da la iglesia del conocimiento que tiene de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el soberano. Así es que miren, ahora Él como soberano o como dueño de la creación, Él puede hacer las cosas lo que a Él le place y nadie puede decirle nada porque todo le pertenece a Él. Fíjese, la creación, cuando digo que Él es el soberano, que Él es el dueño, Él es el Señor, la creación no es... si Él es el dueño, no es por herencia. Él es el dueño porque Él es el creador. Ahora, si Él es el creador, ¿quién le puede decir? No hay mente humana, no hay hombre que pueda decirle, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué haces aquello? Porque, vamos a ver, en el libro de Daniel, hay un hombre, en el libro de Daniel, vamos a abrir las escrituras y veremos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Mire qué interesante lo que dice este hombre. Él da estas escrituras nos dan a nosotros la evidencia del conocimiento que tenía este hombre acerca de la potestad, de la autoridad, de la soberanía del Dios de Israel. Dice capítulo 4, versículo 35 de Daniel, dice, versículo 35 dice, fíjese, mire, oiga bien lo que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, fíjese bien, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Lo leemos una vez más. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad. Y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. O sea que la voluntad soberana de Dios, Él la ejerce en los cielos y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, ¿quién le puede decir al Creador, ni en los cielos, ni en la tierra, por qué haces eso? ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, es el soberano. Entonces, Él como soberano hace las cosas que a Él le placen, de su voluntad. Entonces, vea, cuando Él decreta algo, tiene cumplimiento porque el decreto que Él da, lo hace conforme su voluntad. O sea,
que lo que Él decide hacer no es el fruto de otras voluntades. No. Él de su voluntad, de su soberanía, de su poder, de su autoridad, hace las cosas que a Él le placen. Y como dice aquí, no hay nadie que pueda detener su mano. No hay nadie que le pueda decir por qué haces esto. Nadie detendrá lo que el Señor quiere hacer. Por eso es que dice lo que leíamos, ¿no? Que dice que Él hace lo que Él quiere y nadie puede decirle nada. Por eso le decía al principio, ¿quién puede entender los designios de Dios? ¿Quién puede entender los decretos de Dios? Oiga, nosotros como creyentes lo único que hacemos es someternos a la palabra de Dios, obedecer su palabra, sean los decretos que Dios da, siempre van en buena voluntad para los suyos. Fíjense. Dios Padre, Él de su buena voluntad envió a su Hijo amado. Él en su soberanía. Eso es lo que hablábamos nosotros, el libro de los Hechos, que dice que por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, hablando de Cristo, o sea que Cristo murió en la cruz, por el anticipado conocimiento de Dios. Ahora, es un decreto que Dios ya había establecido desde la eternidad. Ahora, ¿quién podía oponerse a eso? Nadie. Y tuvo cumplimiento. Fíjese que si usted lee las Escrituras, las profecías del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, como ya era un decreto de Dios, de su buena voluntad, de su soberanía, lo había establecido en la eternidad, que en los tiempos postreros ese misterio iba a ser revelado, y ahora para nosotros ya no es un misterio, no, que es Cristo Jesús, el que vino a esta tierra, como dice la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, es un decreto que se estableció en la eternidad por la soberanía y por la voluntad de Dios Padre, que iba a enviar a su Hijo amado Jesús a esta tierra para que muriera en la cruz y así nosotros tener el perdón de nuestros pecados y adquirir vida eterna, todo por misericordia, por gracia y por voluntad de Dios. O sea, que esa es la soberanía de Dios. Ese es uno de los decretos de Dios. ¿Y quién puede cambiar? ¿Quién puede interponerse? ¿Quién puede oponerse a la voluntad, a la soberanía de Dios? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Porque Dios es el soberano, Él es el creador de los cielos y la tierra. Y Él puede hacer lo que Él quiere con su creación. Le pertenece a Él. Todas las cosas visibles e invisibles son de Él. Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Si a Él le plació darle vida eterna a usted, ese es un designio de Dios que no depende de nadie, solamente depende de Él. A Él le plació darle vida eterna. Manada pequeña, no temáis, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino de los cielos. A Él le plació, de su voluntad nació, de su soberanía nació un decreto de Dios que la manada pequeña le da que sea parte del reino de los cielos. ¿A quién le consultó? A nadie. A nadie le consultó, porque Él es el soberano, Él es el Dios, Él es el dador de vida eterna. Qué precioso, qué hermoso confiar y tener un Dios que Él es el soberano y que Él es el creador de todas las cosas y que tiene el dominio sobre todas las cosas. Y nosotros tenemos testimonio en las Santas Escrituras. ¿Se recuerda usted cuando Cristo Jesús va en aquella barca, va dormido y la tempestad se ha levantado, una gran tormenta, una tempestad que los discípulos de Jesús tenían miedo, estaban amedrentados y le dijeron: Señor, Maestro, despierta que perecemos. Se levanta el Señor de los cielos y la tierra, el Creador de los cielos y la tierra estaba ahí en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, se levanta y reprende la mar, reprende los vientos y la tempestad se fue y vino la calma. ¿Por qué? Porque Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el creador de los cielos y la tierra. Él hizo las aguas, Él hizo los vientos y por lo tanto todo está sujeto a su voluntad.
Qué hermoso tener a Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Somos salvos por gracia y por misericordia, por un designio de Dios. Somos salvos por un designio de Dios. Que el Señor nos ayude para ir comprendiendo, ir entendiendo estas verdades hermosas. Porque eso es lo que hemos visto. Isaías 43:13. Lo que hago, dice, lo que hago yo, dijo Jehová, el Dios de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? O sea, vea usted, o lo que leímos, el versículo que leíamos al principio, ¿no? Que en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, como que Dios el Padre echa una mirada en los cielos y en la tierra, y no hay nadie que pueda oponerse a un decreto de Él, a lo que Él establece. Si Él estableció darle salvación a ustedes, perdonar sus pecados, ¿quién podía oponerse a eso? ¿Quién no iba a estorbar a eso? Nadie, porque Él es el soberano. Es un decreto de Dios. Y un decreto de Dios nadie le puede derrogar, nadie puede argumentar, porque Dios es Dios. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por eso que nosotros nos gozamos y nos deleitamos en la presencia del Señor. Damos nuestros agradecimientos al Señor por la vida que tenemos y reconocemos que el único soberano sobre todas las cosas es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. A mí me encanta, me gusta, me impacta cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal e iba por aquellas ciudades, por aquellas aldeas en Jerusalén y decía: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo hacía con esa autoridad, lo decía porque eres el soberano. Él sabía que no había otro igual a Él. No había otro igual a Él. Él era el Dios, el soberano, el poderoso. Por eso es hermoso tener a Cristo Jesús como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y vienen... Oiga, hermano, iglesia del Señor, es cierto que la iglesia ha pasado por persecuciones, ha pasado por momentos difíciles, pero yo le hago una pregunta: ¿se ha detenido la iglesia del Señor? ¿Ha sido derrotada la iglesia del Señor? Hermanos, hermanas, tenemos que quitar ese concepto que fluye a veces en el sentido común, en un ambiente común, donde dice hoy por la pandemia, el año 2020, la iglesia fue derrotada. La iglesia nunca va a ser derrotada porque no se mantiene a causa de pensamientos humanos. La iglesia va a prevalecer porque está fundada en aquel que es eterno, Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Sobre todas las cosas, pueden venir tempestades, pueden venir lo que venga, pero aquel que está en las manos del Señor siempre va a tener la protección, va a tener el amparo, y el propósito de Dios en su corazón estará, siempre lo llevará firme, porque, hermanos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da la evidencia que muy pronto la iglesia va a ser levantada. ¿Recuerda usted el pueblo de Israel cuando Dios se le dijo a Abraham que lo iba a sacar de que la tierra de Canaán, Israel la iba a poseer? Sin embargo, iba a gastar unos años en esclavitud, pero dijo el Señor: pero yo lo sacaré en riqueza. Y así fue. Israel estuvo 400 años allá en la esclavitud, pero dentro de ellos había una promesa que Dios había dicho, y como Él es el soberano, esa promesa tenía que cumplirse, que fue dilatado, que fue un poco tiempo largo, es cierto, pero dentro del corazón, dentro de la vida espiritual, dentro del alma del pueblo de Israel, estaba fluyendo aquella promesa que Dios había dicho. Y cuando Dios promete algo, como Él es
del soberano tendrá cumplimiento. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Quién va a detener lo que yo quiero hacer? Yo hago lo que quiero con mi creación, con su pueblo. Él le dio la salvación, Él quiso sacarlo darle la libertad de la esclavitud de Egipto. Él en su corazón, recuerde que Israel todavía no estaba en la esclavitud, pero el Señor le dijo a Abraham: lo voy a sacar, lo voy a sacar. Y lo voy a sacar con gran riqueza. ¿Por qué? Porque esa es la palabra del soberano, del Dios de gloria, del creador. Es un decreto que Dios había establecido en su voluntad, en su soberanía. Lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros. El creyente que está en las manos de Dios, el COVID-19 no lo puede apartar de la relación con Dios, de la vida eterna. Porque usted está en las manos de Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos del soberano, del Dios eterno, del Dios de gloria. De aquel que tiene decreto, aquel que tiene designios. Ningún hombre puede entender los designios de Dios. Lo único que yo puedo hacer, lo que usted puede hacer, es deleitarse de lo que Dios ha decretado para usted: vida eterna, salvación, paz, gozo. Eso es lo que nosotros tenemos. Un decreto de Dios, es un designio de Dios que a usted le haya dado vida eterna. ¿Quién puede oponerse a que usted tenga vida eterna? ¿Quién puede oponerse a que usted tenga la fuerza y la fortaleza para seguir adelante? Porque el plan y el propósito de Dios es que usted y yo vamos a entrar a morar a aquellas mansiones hermosas que el Señor tiene para nosotros. Ese es un designio de Dios. Ese es un designio, yo lo acepto. Y me gozo en ese designio. No entiendo cómo es que Dios a mí me amó. Lo único que puedo decirle es que Dios me perdonó de mis pecados. Y Él, de su soberanía, de su buena voluntad, nació de la voluntad de Él darme a mí vida eterna. Porque yo era un enemigo de Dios, era alejado de Dios, extraños a los pactos. Pero Dios en su misericordia estableció en la eternidad que nos iba a dar la salvación y el perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino por los suyos. Jesucristo vino por los suyos. Jesucristo vino por usted. Amigo, Cristo vino por usted. Y esta palabra lo estamos dando pensando en usted. Iglesia, firmes en Cristo Jesús. Esta palabra que sea para usted también. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantenernos firmes como aquellos hombres que se mantuvieron firmes en medio de persecuciones, pero sabían que el Señor, el Dios de ellos, no los iba a desamparar. Lo mismo nosotros, iglesia del Señor. Si este mensaje es pensando en usted y también para nuestros amigos que no conocen al Señor, que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Hoy es el tiempo de restauración, hoy es el tiempo de salvación, tiempo de perdón de pecados. Para eso vino Jesús, murió en la cruz por amor a usted. Porque no quiere que usted vaya al castigo eterno. No quiere que usted vaya por toda la eternidad a tener una vida de lamento. Sino lo que Cristo Jesús quiere es que usted venga a los pies de Cristo, reciba al Señor como su Señor y Salvador y pueda participar de esas mansiones gloriosas, de esas moradas que el Señor tiene preparado para nosotros. Oigan, esas moradas están preparadas para su iglesia, para su pueblo. Es un decreto de Dios, es un designio de Dios que tenga una morada, unas mansiones para su iglesia. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie. Nadie puede decirle al Señor, al Padre, al soberano, ¿por qué hizo eso para ellos? Y en verdad, pecadores nosotros, malvados, necios. Todo lo que destruye la vida del hombre éramos nosotros. Pero por la gracia y la bondad y la misericordia del Señor, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Y por eso que siempre he dicho que en la vida del creyente, en el Hijo de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, siempre va a llevar en su corazón esa esperanza de gloria y siempre anhela que suene la trompeta para ser levantado y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Porque somos peregrinos.
Abraham el llamamiento a la tierra de Canaán. Pero Abraham no se conformaba con la tierra de Canaán, sino que él miraba la patria celestial, la patria celestial. Eso es. Porque cuando Dios toca, porque oiga, y que cuando Dios llamó a Abraham, le trajo la revelación completa de la gracia, de la bondad, de la misericordia que Dios tiene sobre los hombres. En Abraham, sobre sus lomos iba a salir un pueblo llamado Israel, y dentro del pueblo de Israel iba a venir la tribu de Judá. Y en medio de la tribu de Judá estaba el decreto de Dios que de ahí iba a salir el león de la tribu de Judá para dar liberación y dar salvación a los hombres. Entonces oiga lo que le quiero decir. Dentro de Abraham había algo divino, algo eterno. Es cierto que dio pasos malos, pero Dios lo protegió, Dios lo guardó, y los cumplimientos de Dios, la voluntad de Dios, como dice lo que hemos leído en los versículos, ¿quién puede oponerse a lo que Dios quiere hacer? A él le plació llamar a Abraham y sacar de Abraham, el de la tribu de Judá, al león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso lo digo, no hay nada que pueda oponerse a las bendiciones que Dios ha designado para usted en su soberanía y en su voluntad. Mire, quiero llevarlo a un designio de Dios. El libro de los Hechos. Capítulo, vamos a ver, libro de los Hechos, capítulo 22, un designio de Dios. ¿Quién se opone a lo que Dios quiere hacer? A su consejo. ¿Quién le dice al Señor, ¿por qué haces eso? Nadie. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios sale de su voluntad, de su autoridad. Él hace con su creación lo que a Él le place. Oiga bien, Él hace con su creación lo que a Él le place. Usted es creación de Dios. Mire lo que dice el capítulo 22. Vea. Vamos a ver, leamos versículo 7 en adelante. Dice, hablando Pablo, Saulo, que en este instante, ¿no?, cuando se encuentra con Jesús, el famoso Saulo, porque más tarde en la transformación, Dios lo llama a ser, lo aparta para ser el apóstol, tanto a los judíos como a los gentiles. Mire. Y caí al suelo, dice Saulo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Oiga esto. Y los que estaban conmigo, mire pues, oiga, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, así como Pablo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Eso es un designio de Dios del llamamiento de Saulo, que más tarde es Pablo. Es un designio de Dios. Yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué no llamó a los otros que iban con Saulo? Ellos vieron la luz y se espantaron. Pablo vio la luz y quedó ciego. Oyeron la voz y no entendieron los que iban con Saulo, pero él entendió.
Porque dentro del decreto de Dios era que Pablo o Saulo ya era apartado para el Señor, instrumento que Dios iba a usar. Entonces, mire, la pregunta es, ¿por qué Saulo? ¿Por qué Saulo? Ese es un designio de Dios. Ahora, ¿quién le puede decir al Señor, ¿y por qué llamaste a Saulo? ¿Y por qué no a los otros? ¿Y por qué no diste la salvación a los otros que también están perdidos? Necesitan la salvación. ¿Por qué? Ese es un designio de Dios. ¿Quién puede entender el designio de Dios? Lo único que le puedo decir es que ese es el soberano. Si a él le plació llamar a Saulo en ese modo, en esas condiciones, él es el soberano. ¿Y quién le puede decir algo? Nadie. Él hace con su creación lo que a él le place. Si a él le plació llamar a Saulo y ponerlo en el camino recto, en una comunión con la vida de Jesús, y ser instrumento que Dios más tarde lo sigue usando y que se lo lleva al tercer cielo y que le manifiesta grandes cosas, ese es un designio de Dios. Yo me hago una pregunta. Bueno, ¿y por qué no agarró a Pedro, a Jacobo, a los que habían andado con él? Porque él puede hacerlo, él podía hacerlo. Pero un designio de Dios, él llamó a Pablo, a Saulo. Ahora, esa es la pregunta. ¿Quién le puede decir algo a él? Dice Isaías capítulo 14, versículo 27. Las últimas palabras dice, porque yo Jehová de los ejércitos lo he determinado. Porque yo Jehová de los ejércitos lo he determinado. O sea, todas las cosas que vemos, la acción de Dios Padre, es porque Él lo ha determinado. Él así quiere. Él es el modo, el operando de Él, así es. Y el hombre no le puede decir nada. No se puede levantar un consejo en contra de la potestad y la autoridad de la soberanía de Dios. No puede. No hay nadie, eso es lo que dice. Los ejércitos del cielo, los habitantes de la tierra, Él hace lo que Él quiere con su creación y nadie detendrá su mano, ni nadie puede decirle o preguntarle, ¿por qué haces esto? Porque eres soberano. Y fíjense que así también hay otro ejemplo y muy similar a lo que hemos leído con el apóstol, con Saulo, ¿no? Porque dice que los que iban con Saulo, a la verdad dice Saulo, a la verdad, vieron la luz y se espantaron. Oyeron la voz, pero no entendieron. Oiga, ese es un decreto, es un designio de Dios que solamente a él, solo a Saulo en ese instante. Porque quién sabe si a la par después ellos recibieron alguna salvación, fueron alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. No nos dice la Escritura, pero al menos aquí fue con Saulo. Es un designio de Dios. Es un decreto de Dios del llamamiento de Saulo. Porque instrumento escogido me es este. O sea, fíjese, y allí aquí ya venimos en un medio problemático, porque él escogió a Saulo. Él escogió. ¿Y qué mérito tenía Saulo? Nada. A él le plació llamar a Saulo. O sea, es un designio de Dios. Porque dice, instrumento escogido me es este. O sea que él lo escogió en medio de esos hombres que iban con el mismo sentir, el mismo pensamiento que llevaba a Saulo a perseguir la iglesia. Entonces, instrumento escogido me es este. Eso es lo que le dijo el Señor a Ananías. Anda, le dijo, anda, porque instrumento escogido me es este. O sea, el Señor
Como Él es el soberano y como Él hace lo que Él quiere en medio de los habitantes de la tierra, entonces Él le plació de su buena voluntad llamar a Saulo. Y no hay nadie más. Y qué lindo, qué hermoso. Y lo mismo, también, hermano, un ejemplo que teníamos acá, también en Daniel, que dice que Daniel va con unos y solo él recibe la visión. Dice, los que van conmigo no vieron la visión. Oiga, tantas cosas que hablar de esto que se me fue el tiempo. Pero sí, yo doy gracias al Señor, que Él es el soberano, Él es el Dios de gloria, Él hace las cosas como a Él le placen y nadie puede decirle nada. Nosotros solamente le podemos dar gracias al Señor. Si usted es salvo y recibió y tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es por un designio de Dios, porque eso es lo que dice, hermanitos y hermanas, eso es lo que dice en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 1. Oiga, con esto termino. Lástima que el tiempo se nos va tan rápido. Capítulo 1 de Efesios, versículo 11. Mire lo que dice. Versículo 11. Vamos, lo voy a leer todo junto. Para que usted vea el decreto, los designios de Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si usted es cristiano y usted es hijo de Dios, es por un designio que Dios lo llamó. Eso es precioso, es hermoso. El libro de los Hechos nos dice también las Escrituras que cuando llegaba el mensaje, los gentiles dice que glorificaban a Dios. Porque aquellos que estaban ordenados para vida eterna creyeron, fueron añadidas a la iglesia. Que aquellos que estaban ordenados para vida eterna, un designio de Dios. Santiago dice que Él nos hizo nacer de nuevo de su voluntad. Primera de Pedro, lo mismo. Primera de Pedro dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios y que Él allá tiene reservada una herencia para nosotros. Eso es un designio de Dios. ¿Quién puede oponerse a eso? Oiga bien lo que dice, que hay una herencia reservada, pero aquí en la tierra Él nos preserva a nosotros, nos protege. Ese es el plan de Dios. Hasta aquí queda esta enseñanza, esta palabra. El soberano Señor de los cielos y la tierra, Él hace con su creación lo que a Él le place. Hermano, hermana, si usted tiene salvación, tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene vida eterna, fue un designio de Dios, de su buena voluntad. Por eso nosotros solo lo que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a los pies de Cristo y vivir siempre agradecido de la obra preciosa, hermosa que el Señor ha hecho. Nosotros, amado amigos, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, es tiempo de restauración, tiempo de salvación, venga a los pies de Cristo, reconozca que Jesús murió en la cruz por usted y pida el perdón de sus pecados y así usted obtendrá vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Sean todos bendecidos, hermanos, y firmes en Cristo Jesús. Y como siempre doy un anuncio, Cristo viene pronto. La venida de Jesús está más cerca que ayer. Pronto viene Jesús a levantar su iglesia, así es que la invitación es firmes en el Señor. Bendiciones a todos, familias, amigos, Dios les bendiga. Próximo miércoles estaremos una vez más a esta hora dando gracias al Señor que nos concede meditar en su bendita palabra. Bendiciones a todos. Amén. Amén.